página abierta con la educación. Me imagino que usted, al igual que yo, se ha preguntado alguna vez, ¿cuál es la diferencia entre antropólogo, historiador, arqueólogo? Son carreras que todos sabemos que tienen vínculos, que son comunicantes, pero que cada una tiene su especificidad. ¿Quién mejor que el coordinador del doctorado en historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el antropólogo José Vázquez Romero, para explicarnos en qué consiste, cuál es la especificidad de la antropología y si dentro de la carrera de antropología existen salidas? O sea, si existen diferentes tipos de antropólogos. Profesor. Perfecto, muy buenos días, amables televidentes. Buenos días, Diana. Gracias por invitarme a tu tan visto programa. Siempre será muy visto. Sí, a mí me parece que la problemática de la antropología hay que verla en una dimensión múltiple, como es su característica. Una cosa es la antropología general, otra cosa es la arqueología, al igual que un conjunto de ramas y especialidades en que se subdivide la antropología general. Y yéndonos a tu pregunta específica respecto a la diferencia que hay entre antropología general y arqueología, la diferencia es que la arqueología estudia específicamente el pasado material de la humanidad. Estudia los yacimientos, los artefactos arqueológicos, todo cuanto representa cultura material, pues la arqueología se ocupa de estudiarlo. Y es una auxiliar de la historia fundamental, por eso hay un matrimonio sin divorcio entre antropología e historia a partir de una serie de campos de intersección entre los que la arqueología representa uno de los más precisos. La antropología entonces hay que verla en la sociedad dominicana en una situación panorámica, podríamos decir crítica, pese a que nunca ha estado en condiciones óptimas desde que fue fundada la carrera en el año de 1978 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es precisamente la que la mantiene viva, pese a todos los desafueros, pese a todas las amenazas y a las dificultades que hay para mantenerla. Nosotros estamos desafiados ante la necesidad de antropólogos especialistas en diversas áreas a rescatar, a reivindicar, a mejorar esta carrera. Aquí hay campos de la antropología determinantes para el desarrollo social, para el desarrollo económico, para el desarrollo cultural, político, educativo, ecológico, el desarrollo nacional integral. En ese sentido, uno de los campos más críticos y a los que hay que prestarle mayor atención es la antropología ecológica, la antropología política y la antropología educativa, por así decirlo. Se me ocurre hablar de esos aspectos como elementos, de esos campos especializados como elementos claves para definir una estrategia de desarrollo en que la antropología como disciplina, como conocimiento de vanguardia, así podemos definirlo, para contribuir a desarrollar un modelo social, un modelo de sociedad ideal, pues es indispensable trabajar esta parte. ¿Y por qué la ecología? La antropología ecológica. Bueno, es que las costumbres, las prácticas, las tradiciones, los hábitos de nuestros campesinos, de todo el entorno de la ruralía dominicana y los entornos en los que la gente tiene que recurrir a los recursos naturales para la supervivencia, se mantienen amenazados por una actitud irracional, por una actitud inconsciente por parte de los usuarios del agua, los usuarios del bosque, los usuarios del suelo, y ni hablar de la permisividad con que actúan depredadores autorizados a depredar, como las mineras que explotan a cielo abierto, como la Barrick, como
las demás mineras que tenemos en el país, pero sobre todo esta, la Falconbridge, donde ya tenemos una experiencia patética, donde tenemos una experiencia traumática con todo el daño que se ha hecho al ecosistema en Pueblo Viejo, en la provincia Sánchez Ramírez, Cotuí, donde el río Margaquita, por ejemplo, corre cianuro, cual si fuese cianuro. Han dañado nuestra presa, una de las presas más importantes del Caribe, la presa de Atillo, está justamente contaminada y está en poder de la Barry, que ahora, después que lo que ha dejado son los cráteres, ha dejado el esqueleto del ecosistema en Sánchez Ramírez, en Pueblo Viejo, ahora quieren correr hacia Peralvillo, Yamasá, Monte Plata, donde quieren hacer una presa de cola. Es una presa de cola, es una presa donde se depositan todos los desechos tóxicos de la minería, y esto va a envenenar no solo a los lugareños de Monte Plata, de Peralvillo, de Yamasá, sino que todos los cauces del río Osama y el Gran Santo Domingo, entiéndase, la provincia Santo Domingo con todos sus municipios, el Distrito Nacional y sus periferias van a sufrir la consecuencia de esta minería irresponsable, con la permisividad de un Estado que todavía no se sitúa en el respeto de su propia ley. A mí me parece que la problemática ecológica y todo lo que implica la amenaza de la minería, la amenaza de la deforestación, la amenaza de la tumba, tala y quema indiscriminada, representa uno de los problemas y de los peligros mayores para nosotros mantenernos, por lo menos, si no a perpetuidad, durante mucho tiempo, como sociedad viable, porque nosotros somos una isla, y esa insularidad en la que nuestro vecino Haití ya representa una opción poco viable, poco factible en términos ecológicos, si nosotros con la incursión sin freno, con la incursión sin control justamente de los vecinos haitianos, en unas acciones depredadoras, en unas acciones de usos irracionales de nuestros recursos naturales, además de los dominicanos y de los extranjeros que recurrimos a ello, pues también corremos la misma suerte. De ahí la importancia de la antropología ecológica para diseñar estrategias de desarrollo equilibrado donde pueda coexistir el ser humano con el medio, con sus riquezas naturales, con sus riquezas no renovables, con sus riquezas renovables, y tengamos una sociedad que efectivamente cumpla el cometido soñado por nuestros fundadores. La antropología política representa también una de las necesidades fundamentales. Aquí se le hace muy poco caso a la problemática de la antropología política, pero esas costumbres, esos hábitos, esas actitudes psicosociales que tenemos frente a la política, donde vemos el Estado como un botín, donde vemos la actividad política como una oportunidad para el ascenso social, solamente con ese propósito, donde vemos la actividad política a veces como único medio de movilidad social, donde el analfabeto más visceral representa uno de los políticos más socorridos. Es una sociedad que todavía no logra rebasar los esquemas decimonónicos, los esquemas del siglo XIX, donde la montonera, donde el manejo de un arma, donde el manejo del machete representaba pues una virtud, y el machete de ayer es la oferta política de hoy, es la estratagema política de hoy, ofertando cosas que no son suyas y que usted nos puede dar. El pueblo dominicano necesita reorientarse en ese sentido. Tenemos que hacer una especie de reingeniería. Por eso la antropología es una especie de ingeniería social y cultural, en la que hay que hacer diseños en términos de los cuales la sociedad, la población, la ciudadanía pueda
adecuarse al entorno y pueda crecer sin autodestruirse, alejándose un poco de cada día más de esa vocación extrañamente consustancial a la naturaleza humana, en la que paradójicamente nosotros somos el ser más inteligente, pero somos el único ser que se autodestruye, somos el único que se suicida en masa. Esa actitud de querer destruir nuestro entorno, de destruir nuestros ríos, nuestras reservas forestales y lo que nos da vida, la tierra, el suelo, donde sembramos para alimentarnos, esa es una actitud inconscientemente suicida que los antropólogos, a partir de un proceso de cambio social y cultural dirigido, de un proceso de cambio social y cultural planificado a la usanza de los países desarrollados, donde los antropólogos sí son importantes, pues tiene que representar una opción fundamental. Entonces, tal como tú planteas, de una manera u otra, los politólogos deberían entonces tener en su pensum por lo menos varias materias de antropología, ¿no verdad? Política sería. Igual que los ambientalistas, ya sean biólogos o ya sea cualquiera que fuera su carrera de base, deberían tener también en su programa de estudios, en su pensum, materias ligadas a la antropología ecológica. Porque la diferencia, yo por lo que entiendo de tu explicación muy detallada y pormenorizada sobre las diferentes salidas que tiene la antropología, es que, por ejemplo, el ecologista, el biólogo, el ecologista, vamos a llamarle así, pues estudia la naturaleza como tal, los daños que se le están produciendo a la naturaleza. Pero el antropólogo pone el hombre, ¿no verdad?, el ser humano, en el marco de ese daño y cuáles son los efectos que el accionar del hombre está haciendo sobre todos los de sus congéneres, sobre todos sus pares. ¿Me equivoco? Es así, Diana, es así, correcto. Y me parece justamente que situar al ser humano, hombre genéricamente hablando, situarlo en el centro del interés de la problemática antropológica, de la problemática de la ciencia, es lo mejor que nos puede pasar para comprender el valor que tiene la antropología como disciplina científica que procura la conservación de la especie en condiciones óptimas en todos sus ámbitos. Y ciertamente tú tienes mucha razón, ojalá Dios te oiga y el diablo se haga sordo, como decía mi madre, que la antropología, siendo transversal, siendo el común denominador de todo cuanto hacemos en la vida, pues debería formar parte de la currícula de todas las carreras de la UAS, por lo menos, que es la que ha mantenido viva esta carrera. Y no solo es en el ámbito de la ecología y la política, también la antropología médica, en el diseño de programas epidemiológicos donde los factores culturales, donde las actitudes psicosociales, donde las costumbres, los hábitos, las creencias de nuestros ciudadanos representan factores determinantes para que nosotros no nos enfermemos de cosas que pudiésemos evitar. La antropología entonces tiene que diseñar planes, tiene que diseñar estrategias para prevenir a través de planes, a través de daños previsibles a partir de determinados comportamientos, planes de contingencia para evitar que pase lo peor con determinados problemas de salud. Por ejemplo, esta circunstancia en que la pandemia ha hecho estragos de la humanidad, en la República Dominicana ha encontrado un escenario ideal para causar traumas, para causar daño, para causar muertes que pudiesen ser evitadas, porque la gente entiende que como el virus no se ve, como el virus no viene y te amenaza, como tú nunca lo has visto, entonces eso se trata de un mito. En Tanzania, me parece que fue a propósito, haciendo un paralelismo entre quienes creen y no creen. En el África,
John, el apellido no recuerdo, ese presidente que murió recientemente, apenas tenía 61 años, él se negó a aceptar la participación de la Organización Mundial de la Salud en programas y en la suspensión de ninguna de las actividades. Él dijo que el COVID era una fantasía, que eso no era cierto, que eso era manipulaciones. Bueno, pues él se murió y se dice que fue de un infarto, pero se dice que fue de COVID. Entonces aquí nosotros... Vamos a seguir hablando, por favor, del rol de la antropología y de cómo este presidente de Tanzania, pues parecería que fue víctima del COVID y que no se ha difundido, ya que sería algo que cuestionaría mucho sus palabras, porque tal y como Trump, tal y como Bolsonaro, y desgraciadamente el propio presidente mexicano, el propio López Obrador, quienes denostaron y demitificaron el COVID, pues fueron víctimas de esta enfermedad. Así que vamos a seguir hablando con el profesor José Vázquez Romero. José Vázquez Romero es antropólogo, es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y coordina un doctorado en arqueología que ofrece esa alta casa de estudios. Tú sabes que tu acotación sobre el vínculo de la antropología con la medicina me trajo a colación que yo cursé la materia antropología médica, y en antropología médica que tenía como profesora, porque yo tengo que decir que yo tuve profesores en la OAS, increíble, June Rosenberg. Uy, sí, la June, pero tengo... La famosa June. Exactamente, pero yo tengo que decir... Juró por la bandera haitiana, abjuró de su nacionalidad estadounidense. Óyeme, eso es una cosa. Bien, pues June Rosenberg, ella centraba la clase en el Australopithecus, el hombre del neandertal, y cosas que son muy interesantes, muy interesantes. Pero quizás porque en ese momento no se había visto lo que tú estás planteando, pero poco aterrizada en cosas como una pandemia. Útiles, concretas. Concretas, útiles, o sea, informaciones que son muy importantes. En cómo se fueron y dónde aparecieron y cuáles eran las diferencias antropológicas, cuál es la diferencia en cuanto al cráneo, en cuanto a la morfología de los huesos, todo eso es muy interesante. Tipología física. Sí. Exacto, pero realmente, como tú muy bien dices, de poco uso, que pudiese reorientarse, ¿no verdad?, hacia aspectos concretos del accionar, de la formación del profesional, ya sería en el político, en el ecológico o en el que fuere. Sin embargo, José, todos sabemos que la carrera de antropología es una carrera que, como no se ha difundido su utilidad, pues tiene un número de estudiantes muy reducido, a pesar de que fue en el 78 que se fundó precisamente con el profesor Luciano Castillo, que vino de Francia con un doctorado de la Universidad de la Sorbonne en antropología. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ha pasado, además de la poca difusión, que ya es bastante, señor, porque lo que no se conoce y no se sabe, no existe? Es cierto. No existe. Sí, ¿Cuántos de nuestros bachilleres que están ya terminando su carrera y que tienen que, al inscribirse en la universidad, tienen que elegir cuál será su área de estudio, conocen todas estas aplicaciones que tiene la antropología? Yo le voy a decir algo, si yo misma, que tengo toda una vida en la UAS, en la misma facultad donde está la Escuela de Antropología, conozco nuevo accionar de la antropología a través de tu exposición, yo me imagino que todos esos que están en su liceo, en Cotuí, en Montecristi o en La Mina, mucho menos. Cierto, Diana. Mira, me parece que tu comentario
ilustra muy bien cuál es la realidad, cuál es la panorámica de la antropología en la sociedad dominicana, incluso en la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la única que la mantiene vigente en la mayoría del escenario académico que no sea justamente el ámbito antropológico y hasta cierto punto de historiadores, pese a que la antropología, insisto, es una ciencia que tiene que ser asumida y concebida como una ciencia de vanguardia para orientar hacia destinos ciertos, por cauces adecuados, la sociedad en cualquier país del mundo, cual que sea esta sociedad. Y debo de corregir un dato, Diana, no te estoy desautorizando, pero no eres tú la que coordina. El asunto es que lo que yo coordino en la UAS es la maestría en antropología social y cultural. Estoy colaborando en la coordinación de un doctorado también, pero no es en arqueología, y justamente ya la maestría está a punto de ser inaugurada. O sea, ya es prácticamente una realidad. Perdón, el doctorado que en algún momento oí sobre... Hay un doctorado en humanidades que se está haciendo allá, que no lo pero es abierto, humanidades. Correcto, humanidades. No es, y me imagino que tiene varias materias de antropología. Sí, creo que sí. Espero yo. Creo que sí. No conozco ese programa, pero lo cierto es que tú adivinaste, tú te aproximaste. Hay en carpeta un doctorado que se está gestionando, que ya hemos hecho varios encuentros con la Universidad Miguel Hernández de España, y donde nos hemos reunido con las autoridades académicas de esa institución y administrativa, y el decano de la Facultad de Humanidades, Esmeraldo Augusto Bravo, y vamos por muy buen camino en ese sentido. Pero lo que yo estoy coordinando de manera específica en este momento es la maestría en antropología social y cultural. Ahora bien, la antropología... Y tú puedes explicar, y excúsame que te saque, tú puedes explicarme qué es exactamente la antropología social y cultural, porque ya vimos la antropología ecológica, la antropología política, que es la que me imagino debe tener más interesados, porque las demás son como más particulares. ¿Qué es la antropología y cuál es su conexión con el desarrollo nacional? Así es, así es. Bueno, la antropología social y cultural describe todo lo que tiene que ver con las prácticas tradicionales, las costumbres, creencias, hábitos, tanto en el marco individual como en el marco social, en el marco institucional. Hay diferentes acepciones tomando en cuenta el enfoque de los distintos tratadistas. Malinowski asume la antropología como una disciplina que se ocupa de estudiar la sociedad como un sistema, asume la sociedad como un sistema, la cultura como un sistema. De manera que nosotros tenemos ese gran sistema, ese macrosistema que es la cultura, y tenemos una serie de subsistemas y microsistemas, en términos de los cuales se dan una serie de prácticas, costumbres, tradiciones, creencias que marcan y definen el diario vivir de las personas, de los ciudadanos, de la población, y la antropología debe de intervenir orientando esas prácticas que muchas veces chocan con los intereses de la sociedad en términos de los ideales del desarrollo. La antropología social y cultural entonces se ocupa de eso, analizar, interpretar. Hay escuelas, la escuela francesa le llama etnología, es la misma etnología. Lo que para los franceses es un etnólogo, para los norteamericanos es un antropólogo cultural, para los ingleses es un antropólogo social, para los hispanos, los latinoamericanos es un antropólogo sociocultural. Entonces, esos son sinónimos todos. Pero la antropología también tiene un campo de aplicación sumamente útil en el área educativa. La antropología educativa representa una necesidad fundamental, sobre todo en tiempos donde la globalización, donde el cibermundo constituye
un factor determinante para regir, para nuestro desenvolvimiento, para regir la vida de nuestras actividades cotidianas. Y en ese sentido, a la hora de diseñar los planes educativos, en lugar de extrapolar, en lugar de importar modelos que no se corresponden con nuestra sociedad, que no se corresponden con la mentalidad, que no se corresponden con la idiosincrasia de los dominicanos, que no van a ser asimilados por decreto por los dominicanos, yo pienso que lo ideal sería que estos planes educativos cuenten con un antropólogo social y cultural que guíe, que orienta, que contribuya a diseñar sistemas de funcionamiento que realmente hagan funcionales estos programas. La virtualidad nos ha enseñado muchas cosas. Ahora, por ejemplo, qué hacer con los excluidos, qué hacer con la conectividad, con la falta de conectividad, qué hacer con la gente que está acostumbrada al lápiz y al cuaderno, a la máquina de escribir, ¿verdad? Todavía nosotros estamos pensando que todos los dominicanos tienen acceso a una laptop, que tienen acceso a la virtualidad, a una computadora, a una PC. Eso no es así. La mayoría, yo Eso por no ejemplo es en mi así. experiencia, la mayoría Eso lo es que en tiene los medios de acceso es comunicación. a un teléfono, Exacto. a un teléfono. Y un teléfono que en su condición de teléfono inteligente, pues tiene varias funciones, pero que definitivamente no le es tan útil como si tuvieran una laptop. Efectivamente, efectivamente. Entonces, esa readecuación a las necesidades del entorno, a las necesidades del presente, tiene que ser lograda a partir de la participación efectiva, de la participación decisiva de antropólogos que sean especialistas en el área cultural, en el área social. El antropólogo social y cultural está para eso, para orientar los programas en lo que la participación de los ciudadanos en función de su no sintonía, a veces, son ciudadanos que no sintonizan con los esquemas de las élites, esquemas que, como te decía, vienen bajo el supuesto de que nosotros somos una sociedad desarrollada. Se nos llama, hay un eufemismo que dice que nosotros somos sociedad en vía de desarrollo. Yo no quiero ser pesimista, sí, somos en vía de desarrollo, pero todo está en vía de desarrollo, pero estamos haciendo la diligencia, estamos haciendo el esfuerzo, porque no se nos quiere llamar subdesarrollados, no se nos quiere llamar sociedades atrasadas, que lo somos. Yo te quiero preguntar algo, y escúchame que te interrumpa. Realmente todo lo que tú estás planteando me hace pensar a mí que desgraciadamente, aun cuando tenemos todos estos lastres, aun cuando tenemos todos estos rezagos, realmente a través de los medios, a través de la televisión y a través de las redes, vivimos expuestos a otro mundo. Y a veces asumimos a ese otro mundo como nuestro. O sea, ¿hasta qué punto cuando yo era una niña, y escúchame que te retrotraiga pero no hace mucho. A tantos años atrás, mi marca de referencia, mi mundo era la escuela, la iglesia también. Yo era de la que iba los sábados al catecismo y los domingos a misa, ¿no es verdad? Y además, la otra cosa era mi sector, mi familia, sobre todo mi familia primaria, padre, madre, hermanos, luego mi familia extendida y mi sector, mi amiguita de enfrente, mis compañitos del barrio. Y eso fue así hasta los que tienen hoy unos 40 años. Hasta los que tienen hoy unos 40 años. Fue así, o sea, su mundo era este, y claro, siempre había la televisión, siempre había ya el cable, que estas personas estaban expuestas, pero 10 años después, 5, 6, 7 años después, nos encontramos con niños que sus amiguitos están en México, están en Francia, están en cualquier sitio,
porque son gente que se ha encontrado a través del internet. Y así, y en vez de compartir con su entorno, con su medio, su compartir es mediante la tecnología. Entonces yo te pregunto, ¿tiene esa gente claro cuál es su medio social, o realmente están confundidos y no están con los pies en la tierra y en cuanto a cuál es su mundo y hasta qué punto lo vinculan con ese mundo virtual en que viven? Efectivamente, esa es la gran amenaza de la virtualidad, esa es la gran amenaza del ciberespacio, de los recursos que nos conectan al ciberespacio cuando nuestras cabezas no están adaptadas, no están adecuadas, no están bien aterrizadas y cuando no estamos preparados para pisar sobre la tierra en la que vivimos. O sea, nosotros flotamos muchas veces con la internet, flotamos en el ciberespacio al ritmo en que los medios de comunicación masivo, al ritmo en que las redes sociales, internet, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp y demás, pues nos sitúan. Y por eso nosotros pensamos que esa transición que representa ese cambio, el cual debemos asimilar, tiene que contar necesariamente con profesionales, con científicos, con expertos que tengan conciencia, que tengan conocimiento de causa para llevar a cabo estos procesos. No se trata aquí de afrontar el problema de desarrollo colocando un ingeniero civil o eléctrico o electromecánico como ministro de educación u otra cosa como hemos solido hacer en determinados escenarios. O tú has oído, lo hemos tenido, ¿Tú has oído alguna vez que en la República Dominicana ha habido un ministro de educación, ha habido un ministro de cultura, antropólogo? ¿Tú lo has oído? No. Eso parece un absurdo, pero el absurdo es que el ministro de estas carteras no sea un antropólogo, no sea un experto en la cultura, no sea un conocedor de la problemática social, de la mentalidad, de la idiosincrasia, de las esencias tradicionales, de las esencias del pueblo dominicano. En consecuencia, a mí me parece que estamos en buen momento para dar el salto. Yo pienso y veo el panorama con cierto optimismo, sin perder el realismo necesario para no perder la perspectiva y la posibilidad de cambio real. Hacer solo lo posible, pero todo lo posible por la superación de este letargo, de este grado de atraso y de distancia de los conceptos que han de conducirnos al desarrollo real. Y a propósito debo decir también, Diana, que yo en mi programa de gestión, que soy candidato a la dirección de la Escuela de Historia y Antropología para el periodo venidero 2022-2026, en mi programa de gestión, que está basado en 3 ejes fundamentales: el eje de la docencia, el eje de la investigación, que tiene muchos puntos, el eje de la extensión, planteo cuestiones que atañen de manera fundamental a la superación de esos lastres, de esas limitaciones que nosotros en algún momento deberemos haber superado, por lo menos en la escuela, que debe estar a la vanguardia de los procesos de cambio social y cultural, histórico de la sociedad dominicana. Hay uno de estos ejes, a propósito, tiene unos 21 puntos distribuidos en los 3 ejes, y uno de los puntos que recuerdo está en el eje de extensión, que se refiere, es el punto número 3 del eje de extensión, lo recuerdo como ahora, como la primera vez que lo hice. Habla sobre la necesidad de que la Escuela de Historia y Antropología, a través de los coordinadores de cátedra, en coordinación con el director
pues se aboquen. ¿O la directora? O la directora, claro que sí, gracias por la corrección. Se aboquen al desarrollo de una jornada, de una cruzada, lo voy a hiperbolizar así, una cruzada nacional para visitar todos los centros de educación medio, público y privado para sensibilizar al estudiantado de la necesidad de estudiar historia y antropología, de forma que entonces lo que no crece, si no se detiene, desaparecería, y así evitaríamos que desaparezca una disciplina tan importante, y en lugar de desaparecer se incremente, se desarrolla y sirva adecuadamente, sirva eficientemente al objetivo de hacer de esta sociedad una sociedad cada vez mejor, humanamente hablando, científicamente hablando, económicamente, políticamente, educativamente, ecológicamente y a nivel sanitario, a nivel de nuestra salud. No has terminado conmigo, todavía falta un segmento, o sea que tú no podrás explicar un poco hasta qué punto se podría hacer eso, cuál sería el vínculo de la antropología pues con el desarrollo de la sociedad, que como bien tú planteas tiene muchísimas salidas. Muchísimas salidas. Por eso tú lo vas a hacer en el tercer y último segmento de Página Abierta con la Educación, hablando con el profesor, con el antropólogo José Vázquez Romero, profesor de la UAS. Pero no quiero dejar pasar ese tercer segmento sin que tú me digas qué se está haciendo en Santo Domingo Este, precisamente para crear esa conciencia ciudadana sobre la pertinencia de la antropología. Bien, señores, usted no sabe lo que es la antropología. Este programa tiene que estar en YouTube para que la gente, antropología, salidas, para que la gente pues realmente aprenda todas las salidas que tiene la antropología y realmente pues se motive a estudiar y no caiga, como caímos casi todos, a la hora de elegir una carrera, entre las tradicionales, cuando hay tantos campos específicos que además de que ayudarían enormemente al desarrollo del país, pues te garantizaría una plaza, ya que las personas con esa formación son pertinentes y se requieren, y son muy pocas. Pero para hablar de todo eso, vamos a seguir hablando con José Vázquez Romero. Muy bien, Diana. Sí, para que no pase desapercibido el tema que introdujiste sobre Santo Domingo Este, creo que debemos de retomarlo para el final, y si se me escapa, pues vuelve a recordármelo, porque me parece muy importante algunas cosas que hay que subrayar en ese sentido. Sí. Bueno, pero sí, en cuanto a los cauces que nosotros podemos hallar o que nosotros debemos procurar, los caminos, las rutas que debemos de identificar para llevar a cabo la aplicación de una serie de medidas, una serie de programas, una serie de estrategias que contribuyan al desarrollo de la antropología y de la historia como disciplina científica que representan recursos indispensables para que esta sociedad mantenga los niveles de identidad que hasta ahora, los escasos o insuficientes niveles de identidad que hasta ahora hemos logrado mantener, y los incremente. Parece que identificando, contactando, comunicándonos con los principales directores de liceos, colegios y centros educativos del país a nivel nacional, tanto a través de los centros regionales, que puede ser gestionado a través de nuestros profesores, de manera que se viabilice con mayor agilidad esta posibilidad. A mí me parece que es factible, que es posible que nosotros tengamos desarrollemos una acción que dé sus frutos en el menor periodo de tiempo posible. A mí me parece que todos debemos inquietarnos
por esta necesidad. Yo creo que todos salimos ganando y todos evitaremos perder lo máximo. Hay una tendencia hoy día en el plano de los intereses del neoliberalismo, y eso hay que decirlo en honor a la verdad. Hay un interés en obliterar, en borrar de manera sutil el pasado. Hay un atentado sutil, soterrado, pero sistemático y conscientemente llevado a cabo en contra de las identidades nacionales como forma de hacer de este todo global algo fácilmente controlable, fácilmente manejado por las élites del poder. Y en esto no estamos en actitudes de paranoia, en esto no estamos especulando. Nosotros sabemos que hay un verdadero plan que, aunque los de abajo no nos demos cuenta, porque justamente planeamos muy poco, los de arriba sí están planeando cómo dominarnos a su manera. Y en ese sentido, los profesores, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, toda la comunidad académica tiene que abocarse a un proceso de restauración, de rescate y preservación de nuestras carreras estratégicamente determinantes para mantener a bordo la conciencia nacional, la identidad nacional, pero una identidad nacional que tiene que poner un muro de contención no solo contra un vecino, no solo contra una interferencia, sino, como dijo el Patricio, el ideólogo de la Trinitaria, fundador de nuestra patria, de nuestra sociedad, contra toda interferencia, contra todo dominio extranjero y contra toda amenaza. Yo pienso que la verdad libera, el conocimiento libera, y es la única posibilidad que nosotros tenemos de preservar nuestra condición de nación libre y soberana, fortaleciendo nuestros estamentos identitarios, nuestros criterios, nuestros espacios identitarios, nuestros sectores identitarios. Nosotros podremos mantener una república cada día más robusta, que se maneje sobre la base de sus propias leyes, de sus propias normas, de sus propios intereses. Yo te tengo una propuesta. Adelante. Mira mi propuesta. Mi propuesta es la siguiente. Habidas cuentas que ahora el Ministerio de Educación, MINER, está dando clases por la televisión. ¿Por qué a distancia? Y además de profesores, insisto, algunos muy buenos, Yo me he tomado la libertad como educadora de monitorear algunos cursos, algunos programas, y de verdad que me siento muy complacida porque veo que se está haciendo un esfuerzo, y creo que es un material que va a quedar, cuando tengamos la presencialidad, van a quedar ahí, y ojalá que sean rescatados y que en la escuela lo puedan reutilizar. Vamos a hacer un videíto corto sobre la antropología, adecuado, con palabras bien simples, pero bien que se vea la utilidad, adecuado a los muchachos, y vamos a tratar de ese video hacérselo llegar al ministerio, y que ellos por favor le den difusión en las clases de los 3 últimos años, 4 últimos años de bachillerato en el programa. Tendría que ser corto porque no le podríamos robar mucho tiempo, pero me parece que sería un gran recurso. Un gran recurso. Felicito por la propuesta y acepto. Cuando entonces, quieras lo hacemos. Exacto, tú ve pensando, porque es dirigido a un público adolescente y tiene que ser motivante. Claro, y tiene que ser motivante. Yo voy a conseguir el pedagógicamente digerible. Exacto, yo voy a conseguir el espacio aquí, que me den, deme unos 10 minutos, no sé qué. Lo grabamos y entonces yo se lo hago llegar, tú y yo se lo hacemos llegar al ministerio
cuenta conmigo. A propósito, estamos grabando una serie de videos. Yo tengo un video, un mini documental sobre... No, si tú lo tienes ya, no importa. No, es se lo sobre hacemos otro llegar. aspecto, Santo Domingo Este, que se quedó sobre el tapete, que será otro programa para conocer los orígenes de nuestra ciudad y ya vendrá... Bueno, señores, este es José Vázquez Romero. Hablar con él no tiene desperdicio. Ustedes pueden ver que llegamos al final, me están haciendo todas las señas del mundo de que debo terminar, pero todavía tenemos muchas cosas que abordar. Será hasta una próxima entrega, un próximo programa de Página Abierta con la educación.